Tras hablar de ello con David y Laura me di cuenta de que ya no estaba dispuesto a esperar más al guardia. Estuvimos de acuerdo en que debíamos empezar a buscar alternativas, una especie de plan B por si había más retrasos. Las llamadas a Salón, mi editorial durante años, así como al Nation, enseguida dieron fruto. En apenas unas horas ambos me dijeron que estarían encantados de publicar enseguida las historias de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y me ofrecieron toda la ayuda necesaria, incluidos abogados que examinarían los artículos de inmediato. Saber que había dos seminarios de reconocido prestigio, preparados y ansiosos para sacar a la luz los artículos de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, daba ánimo. Sin embargo, David y yo llegamos a la conclusión de que había una opción aún mejor: crear sin más nuestra propia página web, nsadisclosure.com, NSA Revelaciones, y empezar a colgar ahí los artículos sin necesidad de ningún medio de comunicación existente. En cuanto hiciéramos público qué teníamos en nuestro poder, ese inmenso tesoro de documentos secretos sobre el espionaje de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, contaríamos fácilmente con editores, abogados, investigadores y patrocinadores voluntarios, un equipo completo cuya única motivación sería la transparencia y el verdadero periodismo de confrontación, dedicado a informar sobre lo que sin duda era una de las filtraciones más significativas de la historia norteamericana. Desde el principio creí que los documentos brindaban una oportunidad para poner al descubierto no solo el espionaje secreto de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, sino también la dinámica corrupta del periodismo oficial, sacar a la luz una de las historias más importantes de los últimos años mediante un modelo de cobertura nuevo e independiente. Al margen de las organizaciones mediáticas más influyentes, me resultaba sumamente atractivo. Eso pondría audazmente de relieve que la garantía de la libertad de prensa de la primera enmienda y la capacidad para hacer periodismo importante no depende de la vinculación a un medio de comunicación poderoso. La garantía de la libertad de prensa protege en efecto no solo a los reporteros contratados, sino a cualquier que se dedica al periodismo, con contrato laboral o sin él. Y la intrepidez transmitida al dar ese paso. Vamos a publicar miles de documentos secretos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, sin la protección de ninguna gran empresa mediática. Alentaría a otros y ayudaría a hacer añicos el actual ambiente de miedo. Aquella noche casi no dormí. Pasé las primeras horas de la mañana de Hong Kong llamando a personas de cuya opinión me fiaba, amigos, abogados, periodistas, gente con la que había trabajado estrechamente. Todo el mundo me aconsejaba lo mismo, cosa que en realidad no me sorprendió, hacerlo solo, sin una estructura mediática. Era demasiado arriesgado. Yo quería oír argumentos en contra de la actuación independiente y ellos me dieron muchos y buenos. Al final de la mañana, tras haber escuchado todas las advertencias, volví a llamar a David mientras hablaba simultáneamente online con Laura. David ponía especial acento en que acudir al Salón o a The National sería algo demasiado cauteloso, una señal de miedo, entre comillas un paso atrás, decía él, y que si el Guardian se demoraba más, el mero hecho de publicar los artículos en una página web recién reflejaría el espíritu atrevido del periodismo que queríamos practicar. También estaba seguro de que eso inspiraría a gente de todas partes, aunque en un principio se mostró escéptica. Laura acabó convencida de que dar ese paso valiente y crear una red global de personas dedicadas a la transparencia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, desencadenaría una masiva y potente oleada de pasión. Así, a medida que en Hong Kong se acercaba la tarde, resolvimos mancomunadamente que si al final de ese día, que en la costa este todavía no había empezado, el Guardian no estaba dispuesto a publicar, yo colgaría enseguida el artículo de Bateson en nuestra nueva página web. Pese a ser consciente de los riesgos, estaba increíblemente entusiasmado por nuestra decisión. También sabía que tener un plan alternativo me iría bien en nuestra discusión de ese día con el Guardian. Sentía que no necesitaba estar ligado a ellos para hacer esa cobertura, y liberarse de ataduras siempre fortalece.
Cuando esa misma tarde hablé con Snowden, le hablé del plan, entre comillas arriesgado pero audaz. Tecleó me gusta. Conseguí dormir un par de horas. Tras despertarme media tarde en Hong Kong, comprendí que tenía horas por delante hasta que Nueva York diera comienzo la mañana del miércoles. Sabía que, de alguna manera, iba a transmitir al Guardian un ultimátum. Quería ponerme manos a la obra ya. Tan pronto vi que Janine estaba online, le pregunté por el plan, entre comillas, ¿vamos a publicar hoy? Entre comillas, eso espero, respondió. Su tono impreciso me inquietó. El Guardian aún pretendía establecer contacto con la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, aquella mañana para hacerles saber nuestras intenciones. Dijo que conoceríamos la fecha de publicación tan pronto tuviéramos noticias de ese contacto. Entre comillas, no entiendo por qué hemos de esperar. Dije, perdida ya la paciencia ante tantos retrasos del periódico. Entre comillas, tenemos una historia tan sencilla y clara. ¿Qué más da su opinión sobre si podemos publicarlo o no? Dejando aparte mi indignación ante el proceso, el gobierno no debía ser un socio editorial colaborador con los periódicos a la hora de decidir qué se publicaba. Yo sabía que no había ningún argumento convincente de la seguridad nacional en contra de nuestro informe de Berenson, que incluía una sencilla orden judicial reveladora de la sistemática recogida de registros de llamadas telefónicas de ciudadanos norteamericanos. La idea de que los terroristas sacarían provecho de la revelación de dicha orden daba risa. Cualquier terrorista con dos dedos de frente ya debía de saber que el gobierno intentaba controlar sus comunicaciones telefónicas. Quienes aprenderían algo de nuestro artículo no serían los terroristas, sino el pueblo norteamericano. Janine repetía lo que había oído decir a los abogados del Guardian e insistía en que me equivocaba si daba por supuesto que el periódico iba a claudicar ante algún tipo de intimidación. Solo se trataba, dijo, de un requisito legal. Tenían que escuchar la opinión de los funcionarios del gobierno. Pero me aseguró que ninguna alegación vaga y frívola a la seguridad nacional la intimidaría ni influiría en ella. Yo no daba por supuesto que el Guardián fuera a ceder, no lo sabía, eso es todo. Lo que sí me preocupaba era que hablar con el gobierno lo demorara demasiado todo. El Guardian tenía un historial de coberturas agresivas y desafiantes, una de las razones por las que recurrí a él de entrada. Yo sabía que sus responsables tenían derecho a sustanciar qué se debía hacer en esta situación. Estaba claro, mejor que yo no ahondara en mis peores sospechas. La proclamación de independencia en boca de Janine fue de algún modo tranquilizadora, entre comillas, muy bien, dije, dispuesto a esperar y ver, entre comillas, pero insisto en que desde mi punto de vista esto debe publicarse hoy. Tecleé, entre comillas, no tengo ganas de esperar más. Siendo ya mediodía en Nueva York, Janine me dijo que había llamado a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y a la Casa Blanca para comunicarles que pensaba publicar material secreto. Sin embargo, no le habían devuelto las llamadas. Esa mañana la Casa Blanca había nombrado a Susan Rice consejera de Seguridad Nacional. El nuevo reportero de Seguridad Nacional del Guardian, Spencer Ackerman, tenía buenos contactos en Washington. Le dijo a Janine que a los funcionarios les preocupaba Susan Rice. Ahora mismo no creen necesario llamarnos, escribió Janine. Se van a enterar de que mis llamadas hay que devolverlas. A las 3 de la mañana, 3 de la tarde, hora de Nueva York, yo aún no sabía nada, Janine tampoco. Entre comillas, ¿tienen una fecha tope o simplemente se pondrán en contacto con nosotros cuando les venga en gana? Pregunté con sorna. Ella contestó que el Guardian había pedido a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, saber algo antes de terminar el día. Entre comillas, y si para entonces no hay respuesta, pregunté, entre comillas, entonces tomaremos la decisión, dijo ella. En ese momento, Janine añadió otro factor problemático. Alan Rusbridger, su jefe, acababa de coger un avión de Londres a Nueva York
para supervisar la publicación de las historias de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, pero eso significaba que durante las siguientes 7 horas o así no estaría disponible. Entre comillas, ¿puedes publicar este artículo sin Alan? Si la respuesta era no, no había ninguna posibilidad de que el artículo saliera ese día. El avión de Alan llegaría al John F. Kennedy a última hora de la noche. Entre comillas, ya veremos, contestó ella. Me daba la sensación de estar tropezándome con las mismas barreras a las coberturas agresivas que había querido evitar al acudir precisamente al guardia. Preocupaciones legales, consultas con funcionarios gubernamentales, jerarquías institucionales, aversión al riesgo, demoras. Instantes después, a eso de las 3:15 de la mañana, Stuart Miller, segunda de Janine, me mandó un mensaje, entre comillas, el gobierno ha contestado. Janine está ahora hablando con sus representantes. Esperé lo que parecía una eternidad. Aproximadamente 1 hora después, Janine me llamó y me explicó lo sucedido. Habían llamado por teléfono casi una docena de funcionarios de alto rango de distintos organismos, entre ellos la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Al principio se habían mostrado condescendientes pero cordiales. Habían dicho a Janine que no entendían el significado ni el contexto de la orden del tribunal a Verison. Querían concertar una reunión con ella, entre comillas, algún día de la semana próxima, para aclarar las cosas. Tras decirle a Janine que quería publicar aquel mismo día y que eso haría menos que escuchara razones muy concretas y específicas que la disuadieran, se habían puesto beligerantes, incluso bravucones. Le habían dicho que no era una periodista seria y que el Guardian no era un periódico serio, toda vez que se negaban a dar al gobierno más tiempo para argumentar en contra de la publicación de la historia. Entre comillas, ningún medio de comunicación normal publicará esto tan rápidamente sin reunirse primero con nosotros, habían dicho con la inequívoca intención de ganar tiempo. Recuerdo haber pensado que seguramente tenían razón. Esta es la cuestión. Las reglas permiten al gobierno controlar y neutralizar el proceso de recogida de noticias y eliminar las relaciones de confrontación entre la prensa y el gobierno. A mi juicio era fundamental que ellos supieran desde el principio que esas reglas perniciosas no iban a aplicarse en este caso. Las crónicas se publicarían basándose en un conjunto de reglas distintas que serían expresión de una prensa independiente, no servil. Janine, con su tono fuerte y desafiante, me animó. Hizo hincapié en que, aunque les había preguntado una y otra vez, en ningún momento me habían explicado una forma concreta en que la publicación pudiera afectar a la seguridad nacional. De todos modos, no se comprometía a publicarlo ese día. Al final de la llamada dijo, entre comillas, a ver si localizo a Alan y decidimos qué hacer. Aguardé media hora, tras lo cual pregunté sin rodeos, entre comillas, ¿vamos a sacar el artículo hoy o no? Solo quiero saber eso. Janine eludió la pregunta, no era posible localizar a Alan. Sin duda ella se encontraba en una situación más difícil. Por una parte, los funcionarios de Estados Unidos la acusaban implacablemente de temeridad. Por otra, yo no paraba de plantearme exigencias cada vez más inflexibles. Y para colmo, no recaía en ella toda la responsabilidad de una de las decisiones más difíciles y trascendentales de los 190 años de historia del periódico, porque el redactor jefe se encontraba en un avión. Mientras estaba online con Janine, tuve a David todo el rato al teléfono. Entre comillas, son casi las 5 de la tarde, señaló David, entre comillas, es el plazo que le diste. Ha llegado el momento de tomar una decisión, o publican ahora o les dice que lo dejas. David tenía razón, pero yo albergaba dudas. Abandonar al Guardian justo antes de publicar una de las mayores filtraciones de la seguridad nacional de Estados Unidos provocaría un gran escándalo mediático.
sería tremendamente perjudicial para el periódico, pues yo debería dar algún tipo de explicación pública, con lo que a su vez ellos se verían obligados a defenderse, seguramente atacando. Nos estallaría en las manos un circo, una enorme barraca de feria que nos haría daño a todos, o aún peor, nos alejaría de lo que debía ser nuestro centro de atención, las revelaciones de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional.